Yo soy Daniela Ranz, estudié Relaciones Internacionales, tengo una maestría en Responsabilidad Social. Soy mexicana, tengo nacionalidad española por herencia de mi abuelo. Y bueno, un poco de mi trayectoria profesional. Yo he trabajado 7 años en el área de ventas y consultoría. Inicio mi carrera en Editorial Televisa, en la parte de ventas para medios. Y a partir de ahí me he dedicado 100% a la consultoría de reclutamiento especializado en el área de cadena de suministro, construcción, facility management, e ingeniería y manufactura para 2 firmas de reclutamiento europeo. Y esa es mi especialidad hasta el momento. Entonces, el primer problema sería que no encontramos gente con la formación que necesita nuestro mercado, y creo que eso viene también de que en niveles de educación medio superior, estamos hablando de preparatoria, hay poca información en la parte vocacional. ¿En qué sentido? No solamente es escoger una carrera por lo que sabemos hacer o nos gusta hacer. También creo que hay otros factores que se tienen que tomar en consideración para evaluarlo. Y normalmente es saber qué voy a hacer cuando me gradúe de esa carrera. Honestamente no sabemos. Creo que nuestras preparatorias son poco prácticas. Creo que tomamos una decisión de vida demasiado importante muy jóvenes. La mayoría de nuestros egresados de preparatoria tienen 18 años. Y en otros sistemas extranjeros normalmente tienen un periodo de adaptación un poco más amplio. Yo tengo en mente más hacia Estados Unidos, que es lo que tengo cerca, tienen un periodo de college, ¿no? Que es como un área común, 3 años. Entonces deciden sobre su carrera universitaria un poco más tarde, y creo que tienen mucha más idea de a qué se pueden dedicar. En el caso de Europa, las carreras tienen la posibilidad de salir con maestría, incluso a veces hasta doctorado. Entonces se van especializando, van entendiendo su área, saben en qué pueden trabajar. En México nos falta un poco eso. Entonces, como reclutador, realmente lo que nos topamos es falta de talento en México a ciertos niveles. Y sí, es verdad que nuestro indicador de desempleo es altísimo. Sin embargo, esto va a posiciones con no tan alta especialidad, es niveles mucho más operativos. Las oportunidades que nosotros podemos tener en México sobre la parte de estudio técnico, ni siquiera en carreras universitarias como tal, sino estudio técnico, es muy amplio. Creo que es más bien que cuando elijas una carrera tengas en mente a qué vas a hacer cuando salgas, o qué te gustaría dedicarte para escoger el estudio. El estudio es complementario. En realidad la vida laboral es la que nos va encaminando a entender nuestra área funcional. Por ejemplo, yo, que estudié Relaciones Internacionales, hoy llevo la parte de reclutamiento especializado. Pensaríamos que solo siendo psicólogo o pedagogo o recurso humano pudiéramos tener alcance a esta posición, y en realidad no. Mi puesto es comercial, es de consultoría, entiendo de reclutamiento y recluto ingenieros. Así de vasta puede ser la elección de la parte de carrera, pero sí creo que la tenemos que tomar con mucho más seriedad y tratar de empezar a trabajar cuando estamos a niveles bajos universitarios, los primeros semestres, para explorar posibilidades de diferentes cuestiones que nos gustaría hacer una vez egresando. Dicho esto, también hay muchas actividades extracurriculares en las que te puedes involucrar en las universidades, que sí tenemos alcance, que también te dan una vista, modelos de Naciones Unidas, incluso hasta cuestiones que tienen que ver con deportes, ferias, pláticas de gente que ya está en el mercado, que ya sabe lo que está haciendo y que te puede dar una vista de realmente cuáles son las cosas importantes que tienes que saber para tener ese puesto, y con base en eso encaminar tus materias selectivas, encaminar tu elección de compañía, tener un poco más de información respecto a las compañías que hay en el mercado, no solamente irnos por las que tienen más publicidad, que normalmente van hacia el sector consumo. Es realmente enterarnos de lo que hay en el mercado, utilizar, tenemos muchísima tecnología ahora, utilizar fuentes de información para entender qué es lo que quiero hacer y con base en eso tomar una decisión. Nos harían mucho más fácil la vida a los reclutadores si tuviéramos mucha más diversidad en la parte de talento. Hoy los sueldos están imposibles a ciertos niveles, razón por la cual se está trayendo talento del extranjero, y lo que queremos es, al contrario, dar oportunidades a los mexicanos y expatriar a los mexicanos. Creo que vamos en camino, pero mucho tiene que ver con la decisión de estudio y con la decisión de trabajo desde el momento en el que estamos prácticamente a la mitad de nuestras carreras.
Respecto al proceso de reclutamiento como tal, creo que hay muchas cuestiones que podemos evitar para que realmente sea mucho más positivo el resultado. Me gustaría hablarlo más en positivo de lo que debemos hacer. En principio es tratar de tener un cierto formato en nuestro CV. Sé que las nuevas generaciones son más creativas y tal. Al final del día nosotros lo que queremos saber es qué has hecho en tu experiencia profesional, o incluso en cuestiones cuando no tienes experiencia profesional es muy importante saber qué más has hecho además del estudio. Darle cierta estructura y orden para que sea visible y entender realmente qué es lo que quieres hacer, o mínimo entender a la persona qué ha hecho. Para una entrevista de trabajo, lograrla, estar ahí, creo que es prácticamente el 80% de la decisión ya cuando estamos frente a otra persona. Entonces, tenemos que ir sabiendo a qué empresa vamos, ¿no? Primero, investigar. Las empresas públicas tienen sus registros anuales, podemos saber hasta cifras exactas, decision makers, etcétera, valores, entender realmente quién es la empresa, porque si en esa etapa no te gusta quién es la empresa, entonces no deberías trabajar ahí. Si nos gusta, excelente, ya tenemos información y quizás generamos dudas mucho más interesantes para nuestra entrevista, lo cual nos hace ver como una persona que está realmente interesada en el cargo. Luego, si no sabemos cuál es el cargo, pues bueno, quizás no tengamos tanta información, pero sí sabemos quién nos va a entrevistar. También ya tenemos muchas fuentes para buscar a la persona que nos va a entrevistar, saber qué ha hecho. Podemos encontrar cosas comunes, quizás hemos vivido en el mismo lugar y entonces podemos platicar de eso. Somos de la misma área funcional, venimos de la misma universidad. Eso puede ser un selling point muy interesante para que la persona realmente sienta una empatía contigo a nivel personal y profesional. Entonces hay que conocer a la persona que nos va a entrevistar. Ser puntual, la vestimenta, siempre hay que preguntar cuál es el dress code. Obviamente, en la generalidad es formal, sin embargo, hay veces que nos pueden entrevistar en una planta o nos pueden entrevistar en una compañía que quizás sea un poco menos formal, y también saldríamos un poco de contexto, lo podemos preguntar. Y obviamente saber viendo dónde es nuestra entrevista. Eso puede garantizar 100% que vaya mejor. Ahora, mi último consejo es, todas las entrevistas sean ustedes mismos. Si los contratan siendo así, creo que sería una contratación exitosa y ustedes unos profesionales felices y entrados en realmente querer estar ahí y aprender. Si no, busquemos otra oportunidad.